Muy bien. Lo que os comentaba, ¿no? Vamos a hablar del tema de la hipotensión, que es un clásico de los veranos, cuando las personas se encuentran muy cansadas de golpe, de forma brusca, y cuando vas al médico y el médico no encuentra una justificación para tener esos cansancios que no son justificados pues, por una anemia, una falta de nutrientes, ¿no? Tienes tus analíticas normales y lo único que puede justificar es una bajada de las cifras tensionales, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce una vasodilatación periférica debido a que la musculatura que tienen las arterias en su periferia se relaja. Lo mismo que se relaja toda la musculatura cuando se expone al sol, ¿no? Y esto da cifras de tensión bajas. Claro, la función que tiene la tensión arterial es que la sangre te llegue a todas y cada una de las partes más distales del cuerpo. Para eso hace falta cierta presión en las arterias. Pero claro, si se produce esa vasodilatación, toda la sangre va a ir a las partes más periféricas del cuerpo y no va a llegar sangre, por ejemplo, a nivel central, a hacer un riego de sistema nervioso central, o no va a llegar correctamente la sangre a la musculatura, entonces le cuesta. De hecho, supone tal problema el tema de la bajada de las cifras de tensión en el verano, que para las personas hipertensas, estadísticamente hay un 30% de las personas hipertensas que se encuentran que la tensión ya de por sí, que la pastilla que toman se la baja, le baja muchísimo más y no son capaces de moverse por las mañanas, ¿no? Entonces, esas personas están obligadas a ir al médico de primaria y supone le comporta una bajada de la medicación. ¿Para qué? Para que no sea tan intenso el efecto de la medicación en bajar la tensión y tengan un poquito más de tono vital, un poquito más de vida. Es más, en invierno, cuando se van los calores, pues hay lo contrario, hay un repunte de las cifras de tensión arterial alta. Entonces ya este tipo de personas se ve obligada a subir esa media pastilla que le ha quitado el médico en el verano, volverla a poner para regular esas cifras de tensión. Además, es un tema que no solo ya es el cansancio, ¿no? El cansancio es el clásico, sino aparecen un par de sintomatologías, de síntomas que son capitales y que asustan mucho a las personas, como es el aumento de las pulsaciones, que notas el corazón en la cabeza, notas el corazón que se te sale del pecho, que es un intento del corazón aumentando el latido de que te llegue más cantidad de sangre a las zonas que tiene que llegar la sangre, ¿no? Y eso se nota mucho. Además, asusta mucho porque es un aumento del latido y las personas que lo sufren piensan que les está pasando algo. Dicen, estoy teniendo un problema de corazón, tengo un problema de angina, tengo un problema. Claro, tened en cuenta que el corazón es la máquina, es la bomba que nos permite el funcionamiento, ¿no? Es muy aparatoso esta sintomatología. Sobre todo que asusta mucho, ¿no? Y luego una sensación de inestabilidad. Estás como mareado, estás como borracho, estás como embarcado. ¿Por qué? Porque no te llega bien la sangre a la cabeza. Ya digo, esa sangre se queda en la piel, se queda en las piernas, se queda en las partes más distales del cuerpo y no te llega a donde tiene que llegar, al área cefálica, donde tenemos la mayor parte de la actividad, el 99% de la actividad del sistema nervioso, ¿no? Por eso viene esa sensación de inestabilidad y de mareo. Y lo malo de esto es que en el hipertenso sí que se puede jugar con esa pastilla que toma de la tensión. Vamos a bajar la mitad. Venga, pues tómate la mitad de la pastilla para la tensión, con lo cual te sube un poquito la tensión y estás compensando, pero en efectivo. No hay un tratamiento que sea efectivo y sea inocuo, ¿no? Sí que hay tratamientos para ya las personas que son hipotensas, que tienen la tensión muy baja, muy baja, muy baja, pero todo el año, ¿no? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque si nosotros estamos medicando esta hipotensión estacional con unas medidas, al final podemos hacer que esa tensión se nos mantenga alta siempre. Ya podemos provocar una respuesta no reversible en el organismo. Por eso es eficaz el tratamiento que podemos aplicar, pero no es inocuo. Entonces, en la medicina siempre tenemos que poner en la balanza los efectos secundarios frente a la efectividad del tratamiento. Y en este caso, ganan por goleados. Por eso no hay un tratamiento efectivo de pastillas, de farmacológico, para tratar esta
hipotensión estacional con con las palpitaciones, hemos comentado, la causa principal de esta sensación de cansancio, de mareo y de inestabilidad es, sobre todo, el calor, ¿no? La vasodilatación periférica. Pero puede haber otras condiciones que nos pueden potenciar esta situación, como el haber comido poco, por ejemplo, que nos comporte una bajada de glucemia, que se junta a esa bajada de azúcar en sangre por haber comido poco puntualmente, por los motivos que sean, o haber hecho un ayuno terapéutico, ya se junta encima con esa deficiencia de aporte de oxígeno, que son los dos grandes combustibles, aportes de combustibles, tanto el oxígeno como el azúcar. Entonces eso potencia esta sintomatología, el haber realizado un ejercicio intenso. Entonces, que eso comporta una depleción de electrolitos, de minerales a través de la piel por una sudoración, comporta una deshidratación, que lo vemos en este punto. Entonces, claro, eso agudiza el efecto sobre la hipotensión, ¿no? O en verano, por ejemplo, el estar en espacios cerrados con mucho calor, ¿no? Eso es meterte en un horno, ¿no? Que ya de por sí la calle es un horno, pues imaginaros si encima nos metemos en un sitio, pues claro, vienen esos vitangos, ¿no? Vienen esos mareos, esas lipotimias cuando entras a espacios cerrados con mucho calor, ¿no? Se potencia mucho el efecto de del calor sobre la hipotensión. Luego también cuando tienes comidas muy copiosas, pues ¿qué estamos diciendo con la hipotensión? Que no te llega arriba a la cabeza, porque lo tienes todo muy distal, en las partes periféricas, en las piernas. No hay un aumento de tono vascular para que te suba la circulación a la cabeza. Pues lo mismo ocurre cuando haces una comida muy copiosa, ¿no? Y desgraciadamente en el verano, como estás relajado, estás de vacaciones, pues a veces abusas un poco de lo que son las comidas en los chiringuitos, las cenas en los chiringuitos. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, el proceso digestivo requiere mucho aporte sanguíneo. Entonces toda la sangre se concentra en el estómago, con lo cual hay menos sangre circulante, que junto a eso tenemos sangre en las partes distales por la hipotensión, con lo cual viene una somnolencia irrefrenable, ¿no? Ya vienen las siestas pantagruélicas que nos podemos dar en verano, ¿no? Síntomas que, aparte de la palpitación, aparte de la sensación de mareo, de la inestabilidad, tenemos la visión borrosa, el desmayo, que los vitangos, ¿no? Que se dice vulgarmente, la pérdida de conciencia. ¿Por qué? Porque si no te llega sangre a la cabeza, llega un momento que el cerebro no te funciona. Si es que no te llega sangre, y como no te llega sangre, no te llega ni oxígeno ni azúcar. Y esto es una fuente de consumo de azúcar enorme, de hidratos de carbono, ¿no? Pero claro, si no te lo lleva la sangre, pues llega un momento que se apaga, ¿no? Deja de funcionar ese motor, el sistema nervioso central, y te desconectas, te desmayas. Cuando caes al suelo, pues ya te llega la sangre a la cabeza mucho más fácilmente y rápidamente recuperas la conciencia. Por eso estos desmayos no son problemáticos, no comportan mayor historia, salvo que cuando te caigas te des un cebollazo con la cabeza en el suelo y te abras la cabeza. Eso es el mayor problema que puedes tener, ¿no? Pero son recuperables, no tiene mayor problema con respecto al aporte sanguíneo, ¿no? Luego también, como un intento de compensación, lo mismo que el corazón aumenta las palpitaciones para tener más latido, que llegue más sangre, pues aumenta la respiración en un intento de meter más oxígeno a ese cuerpo que está deficitario de oxígeno, pero porque no le llega la sangre a la cabeza, ¿no? Hay problemas de concentración, porque no trabaja bien la maquinaria del sistema nervioso central, inestabilidad, el dolor torácico, porque ese corazón está trabajando más que debido a esas palpitaciones. Te comporta muchas veces rigidez cervical, vértigo, la somnolencia que hemos comentado, en definitiva, una debilidad muy generalizada. Y luego, por último, pongo la hinchazón de tobillos. ¿Por qué? Porque, insisto una vez más, por quinta vez, que toda la sangre está en las zonas periféricas. Esa sangre se acumula en los tobillos. Y ahí vienen los hinchazones de tobillos y la gran retención de líquido que ocurre ya de una forma natural en el verano, porque hay un aumento de la capilaridad, de la extravasación en los capilares. Encima con la hipotensión pues es mayor todavía esa extravasación de sangre y ese acúmulo sanguíneo en tobillos, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos hacer para esto? Pues en primer lugar, es evitar la exposición en zonas calurosas. Una persona que tenga la tensión baja, pues que no meta la mano en el fuego, esa persona que no se exponga
a sitios cerrados con mucho calor y que no se exponga abiertamente al sol, y más en las horas de máxima insolación, pues intentar estar a la sombra y en un sitio fresco. Si bien igual no soy yo de los que recomiendan el aire acondicionado, sí en un sitio ventilado, oreado, un sitio con cierta humedad y que haya corriente de aire para que te refresque, ¿no? Eso es la mejor forma de bajar la temperatura corporal y la mejor forma de aumentar el tono vascular para que no tengas esa hipotensión, ¿no? Ingerir abundantes líquidos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de líquido que tengamos en las arterias, pues vamos a tener mayor presión dentro de las arterias. Es decir, el consumir líquidos aumenta la tensión arterial. Tened en cuenta que el primer escalón en la acción terapéutica que tenemos los médicos cuando tenemos una hipertensión es recomendar diuréticos al paciente, tanto naturales como no naturales, pero recomendamos plantas diuréticas como la ortiga, como el abedul. ¿Para qué? Para que la persona pierda líquidos, para que tenga menos líquido en las arterias. Pues ahora lo que nos interesa en verano es lo contrario, que esa persona tenga abundante cantidad de líquido, tenga líquidos en las arterias y aumente un poquito la presión. Aparte que el beber un agua fresquita, siempre nos va a ayudar a la función del riñón, que es una función depurativa, nos va a dar bienestar porque vamos a limpiar el organismo por dentro al activar ese gran filtro que supone el riñón, ¿no? Luego, un truco, un remedio de la abuela es comer alimentos salados, ¿no? Yo aquí pongo mucha prudencia, pongo un poquito el acento. Sí que es cierto que si tú comes alimentos salados te va a aumentar un poquito la tensión, pero no todo el mundo indiscriminadamente debe comer alimentos salados. Yo siempre digo que los alimentos tienen la sal que necesita, pero claro, si una persona en buen estado de salud es hipotensa y tiene un problema con respecto a la tensión, pues esa persona puntualmente sí que le recomendaría, oye, pues tómate unos encurtidos, toma alimentos salados, tómate un poquito de jamón salado, para de forma rutinaria en el verano para que le aumente el sodio en el cuerpo y retenga un poquito más de líquido y lo que estamos comentando, no aumente esa presión arterial. Pero ya digo, pongo un poquito el acento porque no todo el mundo lo debería hacer y menos en personas hipertensas. Esto no es una indicación correcta, ¿no? Es para la persona que esté sana, que tenga ese problema de hipotensión puntual limitada a la temporada estacional del verano asociado a ese aumento de calor, ¿no? Que te hace ir arrastrándote por el suelo con el cansancio y los mareos y las palpitaciones, ¿no? Y ya en casos extremos, pues yo he visto personas que han necesitado, es muy incómodo, pero poniendo en la balanza a estas personas les ha compensado el uso de medias elásticas de compresión media o compresión fuerte para evitar esa vasodilatación periférica precisamente que hace que se acumule toda la sangre en las piernas y entonces no está donde tiene que estar, dentro de las arterias, para que tenga un aflujo a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Para evitar, en definitiva, esa retención de líquido, ese hinchazón de tobillos, ¿no? ¿Es muy incómodo? Sí, es muy incómodo, pero ya, insisto, hay personas que les compensa porque les hace ser personas durante el verano, les permite tener un tono vital correcto y les permite moverse adecuadamente, ¿no? Por el verano. Hombre, evidentemente no vas a ir a bañarte con medias de compresión elástica fuerte, pero sí para andar por la calle o para hacer el día a día en tu casa, ¿no? Luego, si ya si tú ya vas amagando que tienes una cierta inestabilidad, que presentas palpitaciones, que ya empiezan a ser intensas, pues evita que eso vaya más, ¿no? ¿Cómo? Simplemente tumbarte un poquito, recostarte, aflojarte un poquito la ropa y eso ya es suficiente como para que se redistribuya la sangre otra vez por el organismo, como baja el centro de la gravedad a la altura del corazón, al tumbarte, al recostarte un poco, eso va a ayudar a que te recuperes puntualmente, ¿no? Igual eso es suficiente como para que luego puedas seguir navegando, ¿no? Sí que es cierto cuando se disparan mucho las palpitaciones, pero esto es ya harina de otro percal, esto es para el médico. Los médicos sí que podemos utilizar medicamentos que sin subir la tensión, que ya digo que no compensa por los efectos secundarios de la medicación que sube la tensión, pero sí podemos bajar la frecuencia cardíaca sin subir la tensión, ¿no? Pero bueno, esto es un tema médico, pero que no resulte raro que igual una persona que va por estas palpitaciones y tal, por culpa de la hipotensión, y sale con una medicación para disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque asusta mucho. Esa frecuencia cardíaca alta es necesaria, pero asusta mucho a las personas que la tienen. Entonces, en cierto modo, es una forma de tranquilizar a la persona, que no se nos ponga nerviosa y, sobre todo, esas
pastillas no suben la tensión, que es lo que no debemos hacer en estos casos puntuales de hipotensión, ¿no? Al menos medicamentosamente, ¿no? Y luego ya cuando te va a dar un jamacuco fuerte, pues lo que tienes que hacer es tumbarte y levantar las piernas, aflojar toda la ropa, poner las piernas en alto, de forma que, de forma natural, al tener las piernas en alto, pues te va bajando toda la sangre de las piernas, va al tronco y va al corazón. Entonces el corazón va a tener que la recuperas muy rápidamente antes de dar lugar a que pierdas el conocimiento y tengas riesgo de tener un traumatismo craneoencefálico, una rotura del brazo porque te has caído intempestivamente. Pues eso, te tumbas, levantas las piernas, alguien que te ayude a aflojar la ropa y punto, ¿no? Que aunque parezca un poco exagerado, oye, no es infrecuente, ¿eh? Esto no es infrecuente. En más de una ocasión os habéis topado con personas que están tumbadas igual en la acera, pero que no les ha quedado más remedio, que no es que sean notas que van dando la nota, ¿eh? Remedios, pues mira, remedios para esto nosotros podemos tener, podemos echar mano de esos remedios de la abuela, lo que os he comentado, ¿no? La posibilidad de una pizca de sal debajo de la lengua, buscando ese aumento de la retención de líquido para que aumente la presión, con muchos matices, insisto, con muchos signos de admiración, un poco esto, que esto no se puede hacer sistemáticamente y menos en personas hipertensas, ¿no? Eso ya es otro planteamiento, bajar la medicación en los hipertensos, pero no ya recurrir a esto. Pero una persona sana pues puede recurrir, lo que hemos comentado antes, con un aumento de ingesta de sal, ¿no? El té verde es muy interesante porque nos aporta teína, entonces puntualmente la teína va a producir una pequeña vasoconstricción, un aumento de tono arterial, pero no solo es eso, sino también un aumento no ya de tono arterial, sino un efecto sobre el sistema nervioso, ¿no? Te va a dar un poco de vitalidad y no ya solo sobre las arterias, ¿no? El chocolate, sobre todo es un chocolate negro en un 85%, que tenga muchos flavonoides, que nos aporta muchos beneficios antioxidantes para el cuerpo, pero en este caso aporta bromelaína, ¿no? Que es otro fitoquímico en línea de la teína y de la cafeína con el café, son de la misma familia, que funcionan en la misma, en este caso, estimulando un poco las funciones del sistema nervioso, aumentando la vasoconstricción y dando un poquito de vida, ¿no? El regaliz, yo siempre hemos dicho, ya sabéis que tenemos el té figoactiv, que ahora vamos a hablar, tiene regaliz, y uno de los grandes problemas de usar el té figoactiv de forma sistemática es las personas hipertensas. O sea, no es que el regaliz vayamos a tomar y nos vaya a romper las tensiones arteriales, pero sí nos va a dar ese pequeño plus para salir del paso, para mantener en el verano ese refuerzo para esa hipotensión, ¿no? No nos va a descompensar una hipertensión, a no ser que ya de por sí esté descompensada, pero sí nos va a pegar esa pequeña ayuda en las personas normotensas que tienen esa vasodilatación periférica. Luego infusiones, por ejemplo, de menta, regaliz, tomillo a nivel casero, que son las que se han tomado toda la vida. Y luego, claro, como no, tenemos el guaraná, el super guaraná. El guaraná, ya hablamos la semana pasada del Mind Master Strength, como el guaraná es un supertónico, es una planta adaptógena, pero es una planta que nos va a dar tonicidad al cuerpo, ¿no? Y nos va a dar ese plus extra, tanto a nivel cognitivo, a nivel intelectual, como a nivel periférico con respecto a la vasoconstricción que necesitamos puntualmente, ¿no? No produce una vasoconstricción muy fuerte, es decir, en una persona hipertensa puede tomar un Mindmaster puntualmente, no me le va a descompensar la tensión, pero sí es un pequeño plus que ayuda en esa pequeña hipotensión temporal, estacional, que nos va a ayudar a mantener ese tono que nos hace falta, e insisto, que no hay una medicación alopática para mantenerlo. Y luego el magnesio, que ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en el, y lo voy a nombrar ahora porque no lo hemos hablado, no lo voy a hablar específicamente posterior, es el ProBalance, ¿no? Ya sabéis que nuestro ProBalance es el gran alcalinizante que tenemos. Además es un alcalinizante de primer orden, porque tened en cuenta que no solo aporta magnesio, sino que aporta citrato de magnesio, no solo aporta calcio, sino que aporta citrato cálcico en su forma con ácido ascórbico, que es la mejor forma con la cual tenemos la asimilación de esos elementos alcalinos en vía digestiva.
y una vez dentro del cuerpo ese citrato se torna alcalino, potencia la alcalinidad de los elementos, de los minerales que está ligado como vehículo, ¿no? Para aportar el calcio, para aportar el magnesio, aparte de otros elementos que tenemos, ¿no? Como el cloruro sódico también tiene el ProBalance, esa pequeña pizca de sal que estamos comentando, el cloruro sódico que nos aporta el ProBalance, ¿no? Entonces el ProBalance es un elemento muy interesante para tomar de forma sistemática, no ya solo por el efecto depurativo, el efecto alcalinizante, el efecto normalizador de un estado de salud, sino por también, en este caso, ese efecto sobre ese pequeño plus que nos va a dar en esa hipotensión, esa vasodilatación periférica que, insisto, no nos va a descompensar una hipertensión, pero sí nos va a levantar una pequeña hipotensión y nos va a dar esa pequeña vida que nos hace falta a muchas personas en el verano debido al tema de la hipotensión. En definitiva, que junto al ProBalance tenemos también otros elementos como el T-Figuactiv, ahora lo voy a nombrar un poquito más específico, el MindMaster Strength, no voy a incidir en lo mismo porque hablamos mucho la semana pasada. Sí que me gustaría incidir esa semana en MindMaster Verde, porque si os fijáis cuando hablamos siempre hablo de MindMaster Rojo. En el consejo que os doy, de forma, cuando me hacéis preguntas, de decir, oye, ¿qué puedo hacer con mi tal, con mi cual? Digo, el MindMaster Rojo, porque el MindMaster Verde me lo reservo a situaciones muy específicas como esta. Esta es una de las situaciones más específicas que nos vendría como anillo al dedo el MindMaster Verde, ¿no? Y luego, por supuesto, el aloe vera miel. El aloe vera miel lleva un porcentaje altísimo de aloe vera. Un 90% es aloe vera. Y del aloe vera, ese 90% que lleva de aloe vera, el aloe vera miel, ¿qué tenemos? Tenemos el gel. ¿Y el gel qué es? Es un 99,4% agua. Esa agua es un agua riquísima, es un agua con un montón de minerales, es un agua con un montón de nutrientes, es un agua con un montón de elementos que nos repercuten directamente sobre la salud. Tiene cerca de 300 principios activos que son beneficiosos, unos estudiados y otros. El corte de la aloe vera es una forma de hidratarnos, pero hidratarnos con un extra, es una forma de rehidratarnos más que hidratarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque metemos parte de esos nutrientes, sobre todo esos minerales, parte de las vitaminas que se pueden perder, pues, o por una actividad física en el verano, o bien simplemente por la sudoración en el verano, ¿no? Y eso incide, esa pérdida de electrolitos, incide en esa vasodilatación periférica. Entonces, ahora sí que incluso no solo ya los 90 mililitros por la mañana que podemos tomar en el desayuno, podemos tomar en el smoothie de la mañana o podemos tomar a modo de batido a media mañana, sino que yo recomendaría 90 mililitros por la mañana y 90 mililitros al mediodía o a la tarde, ¿no? A la tarde en otro batido, o en un, por ejemplo, os podéis plantear el hacer vuestros 90 mililitros de MindMaster, meterlo con una tajadita de melón en la batidora, meterlo con una tajadita de sandía, meter un poquito de unos frutos secos, meter unos dátiles y todo eso pasado por la batidora. Eso nos sale. No es exactamente un smoothie, pero sí nos sale una bebida muy tonificante para las personas que tengan el problema de la hipotensión, porque es muy energética, nos va a levantar físicamente, nos va a hidratar y nos va a ayudar en esta línea que estamos comentando, ¿no? Lo que sí me gustaría hacer un poco hincapié es en el MindMaster Verde, porque ya digo, para mí lo tengo un poco olvidado porque no lo recomiendo sistemáticamente. ¿Por qué? Porque tiene té verde. Entonces el té verde es un tónico estimulante por la teína, ¿no? Entonces, claro, la teína a todo el mundo igual no le puede sentar bien. De hecho, hay personas que toman el MindMaster Verde y se sienten un poquito nerviosotas, demasiado activas, ¿no? Por eso yo lo recomiendo con mucha prudencia, pero ahora es uno de los momentos que recomiendo el MindMaster Verde. Primero, porque lleva un 36% de aloe vera con todo lo que comporta de depurativo, drenador, antiinflamatorio y rehidratante. Lleva la coenzima Q10, que es un elemento energetizante, como ahora vamos a ver. Las vitaminas B, es un buen complejo de vitamina B que actúa tanto sobre el metabolismo energético como sobre la función nerviosa, que eso nos va a dar vidilla. La vitamina E como antioxidante y antirradicalaria. Y la carnitina también como elemento energetizante. Ahora vamos a ver cómo actúa, ¿no? Y sobre todo, pues eso, la teína
la recomendación que he hecho de decir, oye, pues vamos a tomar nuestro tececito verde. Pues ahí tenemos. ¿Qué mejor que nuestro tececito verde? Tomamos nuestro Mind Master verde, que no es que lleve el té, sino que lleva la coenzima Q10, lleva el complejo B para el metabolismo energético y lleva nuestra aloe vera como rehidratante. ¿Y por qué es importante en el tema energetizante tanto la coenzima Q10 como la carnitina? Por esto, porque actúa en la mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? Mirad, la mitocondria es una pequeña central eléctrica que tenemos dentro de las células. Todas las células del cuerpo, menos los glóbulos rojos, tienen mitocondrias. Evidentemente, las células musculares, que son más energéticas porque están siempre contrayéndose, relajándose, necesitan más energía, con lo cual tienen muchísima más cantidad de mitocondrias. Y en cambio, las células del tejido graso, que son más sedentarias, que no se mueven, tienen menos cantidad de mitocondrias porque necesitan menos energía. Entonces, la mitocondria realmente es la fuente de energía. Y reforzar una mitocondria proporciona energía a todo el organismo. Pero hay un problema, que los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno, en gran medida los tóxicos acidificantes, generan una mala función de la mitocondria y disminuye la producción de energía en la mitocondria. Entonces, cuando nosotros tomamos la coenzima Q10, una de las grandes funciones que tiene es que es un elemento antioxidante, es un elemento antirradicalario. Entonces, este elemento antioxidante preserva las funciones de la mitocondria, es decir, contrarresta todos los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno que están alterando la función de la producción energética en la mitocondria. Entonces aumenta el ATP, que es la moneda de energía que utiliza nuestro cuerpo para funcionar. Entonces, aparte de eso, que previene también la coenzima Q10, previene la oxidación del colesterol malo, o sea, evita que el colesterol se transforme en malo, que se deposite en el endotelio produciendo arteriosclerosis, ayuda a recuperar las anginas de pecho, es muy importante la función del corazón cuando hay una insuficiencia cardíaca, contribuye a regular la tensión arterial, tanto la alta para bajarla como la baja para subirla, por eso que estamos comentando, ¿no? Por eso es doblemente importante el Mind Master, ¿no? Y luego también tiene carnitina, que la carnitina es la función que tiene es que ayuda a transportar la grasa al interior de esa central eléctrica, al interior de la mitocondria, es decir, facilita que nuestro cuerpo saque energía de la grasa. Por eso se utiliza mucho en dietas, porque quema grasa. En este sentido, quema grasa metiéndola en el mecanismo de producción de energía en nuestro cuerpo a través de la mitocondria. Entonces, claro, disminuye el colesterol, disminuye los triglicéridos, alivia la angina de pecho, mejora la función cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tiene también vitamina E, que bueno, ya lo digo como curiosidad, porque hablamos del tema circulatorio, reduce la enfermedad. Hay estudios muy buenos que un aporte de vitamina E extra, aparte de lo que nos puede aportar una alimentación normal, mediterránea, pues reduce la enfermedad coronaria en un 40%, reduce la frecuencia de ataques cardíacos en un 75%, ojo que no es baladí el dato, previene la oxidación del colesterol, como la coenzima Q10, previene la lesión en las arterias, la arteriosclerosis, la tensión alta, previene la coagulación sanguínea excesiva y disminuye la producción de trombos, de ateromas, de arteriosclerosis, ¿no? En definitiva, el Mind Master, el conjunto de estos elementos, actúa normalizando el metabolismo energético, normaliza la función del sistema nervioso, que eso influye en el cansancio, en el mareo, en la vasodilatación periférica, también normaliza la función psíquica, ayuda a ese extra también que nos aporta de ánimo, estado anímico, disminuye el cansancio, disminuye la fatiga, normaliza la función cognitiva porque aporta más sangre, entonces estamos más despiertos. ¿Qué hemos dicho con la hipotensión del verano? Pues que te cuesta más concentrarte, cuesta más hacer las cosas intelectuales y protege las células del estrés oxidativo por todo lo que hemos estado comenzando de la coenzima Q10 y tal. Y luego, por otra parte, tenemos el té Figoactiv, que un té Figoactiv fresquito, hombre, igual el sabor sí que es cierto que no es, sobre todo para el dulcero, no es una bebida excesivamente agradable, pero vosotros hacéis vuestra infusión con el té
Figuactiv, o el Cha Figuactiv en portugués, ¿no? Ahí, la ponéis en el refrigerador y eso entra como agua. Entra como agua. ¿Por qué? Porque el frío hace que no percibamos tanto el sabor de las hierbas, que algunas son un poquito amargosas. Pero bueno, aunque sea un poquito amargosa, por lo menos nos va a compensar. ¿Por qué? Porque tiene mate. El mate, aparte de tener propiedades digestivas y reduce el apetito, por eso está metido en el circuito del plan 28 días, el mate es un tónico. El mate es el ginseng de los argentinos. El mate es el café de los argentinos. Entonces, tiene unos principios activos que estimula también y aumenta la vasoconstricción. Entonces, nos ayuda en ese pequeño plus para vencer esa hipotensión, junto al té verde que tiene también, que con la teína es un tónico estimulante, tiene ortiga que tiene un efecto digestivo sobre el estómago, el rooibos también para problemas digestivos, el regaliz, lo que hemos comentado, ¿no? El efecto antiácido protector de las mucosas gástricas, tiene un efecto colateral sobre el hígado protector, pero sobre todo un efecto tónico sobre la pared de las arterias, produciendo esa vasoconstricción tan necesaria en las personas con hipotensión debidas al calor. Y luego, bueno, tiene la citronela y el apacho que actúan sobre el sistema inmunitario y tal. Entonces, ya digo, este té Figuactiv lo podemos tomar 3 veces al día, fresquito, preparamos una buena infusión, la metemos al frigorífico y lo podemos tomar a lo largo del día bien fresquito y nos va a ayudar a mantener el tipo, nos va a ayudar a mantener la tensión arterial, ¿no? Y luego también no quería dejar la ocasión, porque ya que hablamos de hipotensión, quería hablar un poco del concepto de hipertensión, pero hemos hablado algo de hipertensión, ya hablaremos un webinario más despacio de hipertensión, que es un tema largo y tendido, pero quería dar unas pautas sobre todo relacionadas con la alimentación, porque en verano estamos rompiendo la alimentación y hay que tener en cuenta una cosa, que las personas que tienen hipertensión, la hipertensión no viene del aire. Muchas veces la hipertensión nos la estamos ganando nosotros. ¿Por qué? Porque influye muchísimo el sedentarismo, el tabaquismo, una dieta inadecuada, influye muchísimo en el tema de la hipertensión. Pero bien, hoy solo voy a hablar del factor de 2 elementos en la alimentación, que en verano se transgreden directamente, ¿no? La hipertensión afecta a un 25% de los adultos y el mejor tratamiento es la prevención. Insisto, la tensión muchas veces nos la tenemos que ganar. Genéticamente hay muy poquitas determinadas, muy poquitas hipertensiones. Nosotros nos la ganamos a pulso debido a malos hábitos durante mucho tiempo. Entonces, las cifras de tensión límite, la tensión alta, lo que yo considero normal es 140 y la tensión mínima 90. A partir de 140-90 se considera hipertensión. ¿Por qué pongo aquí estas cifras de 13, 130, 85? Porque hoy en día nos están intentando meter gato por liebre. Y muchas sociedades están intentando bajar las cifras de tensión. Pero ojo, no sé si son sociedades científicas o son presión de laboratorios farmacéuticos, que hay un valor, hay una diferencia abismal de empezar un tratamiento de farmacia en una hipertensión cuando esa tensión está en 140 a cuando está en 130. Es que en 130 deberíamos de tomar un 80% de la población medicamento antihipertensivo. Por eso digo, ya no sé si es la presión de las farmacéuticas o ¿entendéis? Para mí, las cifras de tensión 140, 90. A partir de ahí ya se considera tensión alta. Y dependiendo de la edad, porque con los años es normal que suba un poquito la tensión. Pero bueno, ya lo haremos despacio. Causa: estrechamiento de las arterias que regulan el flujo de la sangre. O sea, lo contrario que la hipotensión. La hipotensión, que era una dilatación de las arterias, pues la hipertensión es un estrechamiento patológico de esas arterias. A mayor estrechamiento hay más trabajo del corazón, porque el corazón tiene que bombear más y tiene que bombear más fuerte para que llegue a las partes más distales del cuerpo esa sangre, ¿no? Con todos los minerales, las vitaminas, el oxígeno, el azúcar para funcionar, ¿no? Entonces, ese estrechamiento de la pared de la arteria que provoca la hipertensión puede ser debido a causas familiares, ese componente genético que es muy pequeño, causas personales y dentro de esas causas personales un estilo de vida que comporta sedentarismo, falta de actividad física, tabaquismo, fumar un cigarro al día es tabaquismo para mí, y una dieta inadecuada. Entonces yo quería incidir un poquito en la dieta. 2 elementos que en el verano estamos incumpliendo dentro de lo que es una dieta mediterránea es el abuso de la sal.
Porque a cualquier sitio que vas, mirad, hoy en verano se come mucho fuera, hay muchas, al menos en Andalucía, en Granada, las tapillas es muy típico que la gente coma de tapas. Que es la tapilla? Para los que no conozcáis, pues te tomas una cervecita y te ponen una tapa, pero a veces tapa que son bocadillos así, ojo, con las tapas. Pero claro, en hostelería muchas veces se cocina con mucha sal. Y yo tengo controlados varios hosteleros y varios bares que es que te echan más sal para que tomes más cerveza, pero que es así de claro. Entonces, entre eso y que cuando haces esas fritangas, que las frituras de pescado y tal, pues entonces eso tiene muchísima sal. Entonces, claro, aportamos cloruro sódico, pero sobre todo aportamos sodio y ese sodio retiene agua y esa retención de agua nos comporta un mayor volumen de líquido en las arterias y eso nos lleva a una hipertensión. En personas que están al límite nos lleva a una hipertensión o a descompensar unas cifras de tensiones normales. Si bien en una hipotensión, como hemos comentado antes, es recomendable ese pequeño aporte de sal, no en una persona que no tenga problemas de hipotensión o que tenga hipertensión, porque realmente necesitamos muy poquita sal para vivir. Además, la sal la llevan los propios alimentos, pero necesitamos la cantidad de una cucharadita de té mínima. 2 gramos al día, eso es muy poquito. ¿Y dónde está esa sal? Pues está en la sal de mesa, en los saleros, las conservas, los embutidos, las carnes curadas, los alimentos precocinados tipo pizzas, congelados, comida rápida, que se come muchísimo en verano, es lo típico. Y luego el pan aporta más sal de lo que deberíamos aportar, ¿no? No estaría de más acostumbrarnos al pan sin sal, que no está tan malo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para ingerir menos sal? Pues en primer lugar, cocinar utilizando menos sal. Bajar la cantidad de sal. Dices, oye, pero entonces, ¿cómo condimentas? Condimentar con especies. Ahora vamos a ver, ¿eh? Con hierbas aromáticas. Ahora vamos a ver cuáles. O sea, menos sal y más especies. Menos sal, más hierbas aromáticas. Y desde luego, cuando vas a comer, fuera el salero de la mesa. Tenemos que acostumbrar la palatabilidad de los alimentos a tener menos sal. Porque si no vamos a acabar hipertensos todos. Y en verano más, evitar el consumo de conservas, evitar el consumo de precocinados, disminuir el consumo de carnes saladas o ahumados, limitar el consumo de frutos secos que estén tostados y con sal. El fruto seco es muy sano, pero un fruto seco natural, un fruto seco sin sal, sin tostar con sal. Y reducir el consumo de salsas de tomate, mostaza, ketchup, porque tiene muchísima sal. Si bien igual una salsa de tomate está hecho por cada 100 gramos de salsa tienes 130 de tomate, pero también nos aporta muchísima sal para saborizar. Entonces, esas son unas recomendaciones para ir tomando menos sal, ¿no? Alimentos aconsejados por contra de lo que estamos comentando, pues por ejemplo nos ayudan mucho los lácteos fermentados no azucarados. No sé si habéis visto en medios de comunicación que están anunciando, no quiero decir nombres comerciales, anuncian una especie de yogur chiquitito, una especie de yogur chiquitito que ayuda para la tensión, claro, porque tiene ese fermentado lácteo tiene unos principios activos que bajan la tensión. Las carnes sin grasa, los pescados, los huevos, evidentemente si son biológicos por el omega 3 mejor, que os voy a decir que no sepáis, ya haya dicho yo 1000 veces, los cereales integrales, las patatas, las legumbres, patatas no fritas, ojo, ya hablaremos del plato Harvard, que habla de cómo está cambiando el paradigma de la pirámide nutricional, ¿no? Y excluye las patatas. Pero bueno, que en un principio las patatas no me suben la tensión. Las legumbres, las frutas, las aguas, agua normal, agua cristalina e infusiones y el aceite de oliva rico, primera prensión en frío. Estos alimentos son muy aconsejados para no subir las cifras de tensión en verano, decantarnos por esto y formas de cocinar, evidentemente, pues evitar guisos y estofados con grasa. ¿Qué pintamos comiendo en verano? Migas con sal. ¿Qué pintamos comiendo en verano? Gachas con sal. ¿Qué pintamos comiendo en verano con el maldito calor que hace con guisos y estofados? Pues hay que comer comidas más livianas, adaptadas a la temporada. Evitar los alimentos fritos, evitar los alimentos rebozados, evitar las fritangas y las frituras de pescado en el chiringuito. ¿Qué puedes ir al chiringuito? Pues tómate una parrillada, no pegues una fritangada, que eso es malo en todos aspectos, ya no solo por asal, ¿no? Carnes, pescados al horno, a la sal, a la plancha, asados, al papillote, cocidos, al vapor. Fijaros si hay formas culinarias de cocinar y sobre todo, cocinar al vapor, cocinar todos los alimentos que sean posibles vegetales al vapor y los animales también intentar cocinar al vapor. ¿Por qué? Porque mantenemos mejor las características organolépticas, el sabor.
Y entonces no nos hace falta sazonar porque se mantiene muchísimo el sabor auténtico de los vegetales y de las carnes o de los pescados que tomamos, y entonces no tenemos que echar sal para dar sabor. Tenerlo en cuenta. ¿Qué más podemos hacer? Pues usar hierbas aromáticas. En vez de usar sal, que le va a saborizar, la sal saboriza, pues podemos usar tomillo, laurel, perejil, albahaca, hinojo. Son plantas mediterráneas. Es que se ha utilizado toda la vida estas plantas. Si la sal, no creáis que lleva tantos años con nosotros. Antes no había tanto consumo de sal. Eso lleva 100, 150 años el consumo de sal abusivo, ¿no? Antes se utilizaba esto, lo que teníamos en la cuenca mediterránea, plantas aromáticas, especies como el pimentón, el azafrán, la pimienta, elementos ácidos como es el vino blanco para cocinar, el vinagre de manzana, el limón, el zumo de limón para cocinar, aliáceas, es decir, ajo, cebolla, puerro, los cebollinos, las cebolletas. Eso lo podemos utilizar de forma sistemática para saborizar las comidas en vez de la sal. Y, importante, la maceración. Podemos macerar el vinagre y el aceite ¿en qué? En plantas aromáticas. Pues ahí veis un poco la imagen, ¿no? Y en muchos restaurantes que vas te encuentras que te ponen tu aceite de romero, tu aceite de tobillo, que sabe a aceite, pero también sabe a romero, sabe a tomillo. Entonces estamos saborizando sin necesidad de utilizar sal, y menos en verano. Y luego una pica en Flandes a favor del potasio, porque todos los minerales tienen su antimineral, ¿no? Por ejemplo, el hierro, el antimineral del hierro es el cobre. Del sodio, el antimineral del sodio es el potasio. Es decir, hay un balance en el cuerpo. Lo mismo que hay un balance de omega 3, omega 6, tenemos un balance de sodio y potasio. A mayor ingesta de potasio, se elimina sodio. A mayor ingesta de sodio, se elimina potasio. Entonces tenemos que tomar alimentos ricos en potasio, porque ya de por sí tomamos mucha cantidad de sodio, para que nuestro cuerpo vaya eliminando sodio y no nos aumente las cifras de tensión. ¿Dónde tenemos el potasio? Pues si tenemos el soja en grano, las patatas, la remolacha, la coliflor, judías blancas, las pipas de girasol sin salar, ojo, cítricos, kiwis dentro de los cítricos, plátanos. El plátano siempre ha sido muy rico en potasio. Tomate, pistachos, almendras, son elementos que hay que tener muy en cuenta a la hora de meter en la alimentación ahora en verano. El melón aporta muchísima cantidad de potasio, casi como el plátano. Entonces eso, tenemos que ir teniendo en cuenta eso para evitar los sustos que podemos tener las personas hipertensas debido a la mala alimentación que tenemos en verano, que siempre se coge algún kilo de más, que aunque, mira, cojas kilos que por lo menos no me descompenses la tensión. Elementos muy importantes que nosotros podemos aconsejar a estas criaturas que nos piden ayuda y tienen problemas de tensión, pues voy a dar una pequeña pincelada. El omega 3 Active. Ya sabéis que yo tengo la boca torcida del omega 3 porque es uno de los elementos que tiene que ir en el bolsillo de una persona a partir de los 45-50 años, ¿no? Debemos de tomar sistemáticamente el omega 3 Active, ¿no? El omega 3, además la formulación, la concentración en omega 3 es importante, lleva 420 miligramos, que no es baladí, ante la recomendación de 3 cápsulas, bueno, son 3 obuses, son enormes, ¿no? 3 obuses al día, pues estamos aportando 1.200 miligramos de omega 3 en esta proporción de EPA y de HA, que es una cantidad muy importante, ¿no? Y luego, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que está balanceado, también lleva onagra, lleva omega 3, 6 para buscar ese balance de omega 3 con omega 6 y sobre todo, nuestro super omega no es ya la cantidad importante de omega 3, sino rayos, que es sacado de pescado azul, que son silvestres, que vienen de una pesca sostenible. De hecho, tenemos el certificado, que es muy importante tenerlo en cuenta, de Amigos del Mar, que esto indica que cumple todas las directrices del sello ecológico de pesca y acuicultura marina de la FAO, que depende de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no viene pescado de ingeniería genética, ni de granjas de salmón tóxicas de Noruega, que es el mayor salmón, la mayor parte del salmón que estamos comiendo, sino que viene, insisto, silvestres, caballa, sardina, atún, de pesca sostenible, respetando el medio ambiente. Este sello no se regala, este sello se gana. Y este sello lo tenemos nosotros en nuestro omega. El laboratorio alemán, ya sé que lo estáis pasando, laboratorio alemán. Ácidos grasos poliinsaturados que estamos aportando que no puede proporcionar a nuestro cuerpo, que tenemos que meter desde el exterior. Y aparte de actuar
en muchísimas funciones, destaco las funciones cardiovasculares. Disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, previene la formación de trombos, mejora el tono vascular. Lo que hemos dicho, tanto en hipotensión como en hipertensión, regula el tono vascular, disminuye el colesterol, disminuye los triglicéridos, disminuye la tensión arterial en hipertensos, regula el ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque se considera que es un antiarrítmico. Hay estudios que actúa como prevención de arritmias. Precursor de un producto químico que hace en nuestro cuerpo, unas proteínas que se llaman prostaglandinas, que inhiben la formación de trombos en nuestro torrente circulatorio. Es un antitrombótico y mantiene la flexibilidad de las membranas celulares en las arterias, en la piel y en todos los tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces tiene unos beneficios protectores cardiovasculares de muy amplio espectro, aparte de un montón de funciones más, como aquí os indico. Ayuda al desarrollo del bebé antes y tras el parto, gracias al DHA, alivia el dolor y la rigidez articular en las artritis por el potencial antiinflamatorio que hace que se recomiende en artritis reumatoide, en asmas, en colitis ulcerosas, en psoriasis, mejora las dermatitis atópicas aparte de la psoriasis, protege de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, disminuye estadísticamente la posibilidad de padecer la enfermedad de Crohn, mejora el estado de ánimo. Es un factor muy importante el omega 3 porque es parte estructural de la mielina que rodea a las neuronas y es fundamental tener una vaina de mielina correcta en la neurona para tener un buen funcionamiento del sistema nervioso central que nos comporta un ánimo equilibrado, mejora los síndromes de hiperactividad infantil, mejora la capacidad de concentración y de rendimiento intelectual, mejora la hiperexcitabilidad del sistema nervioso, efecto calmante, favorece el sueño, o sea que tiene un factor importante en la actuación del sistema nervioso, sobre todo a nivel terapéutico. Podemos tener una baza muy buena. Por eso cuando me pedís consejos sobre cómo estabilizar un sistema nervioso, el omega 3 va casi siempre metido en el consejo y favorece el sistema inmunitario, ¿no? Eso tenerlo muy en cuenta. Luego tiene propiedades de los betaglucanos. Ya habéis visto que tiene 30 miligramos de betaglucanos de la cebada. Pues los betaglucanos tiene, sobre todo, como los betaglucanos del Reishi, a otro nivel más pequeño, un efecto inmunomodulador, antioxidante, probiótico, reduce el índice glucídico de los alimentos, disminuye el colesterol. Y hay estudios, por eso el Reishi siempre lo recomiendo con antitumoral, que tiene acción antitumoral porque activa la actividad, aumenta la actividad de los linfocitos natural killer, aumenta, hoja dato. Hay estudios que hablan de eficacia de la quimioterapia, radioterapia, disminuyendo su toxicidad. No neutraliza el efecto, sino que aumenta su eficacia y disminuye su efecto tóxico sobre los órganos sensibles, ¿no? En fin, que esto era lo que quería comentar, que doy paso un poquito, porque me ha comentado Jesús que tiene una oferta, doy paso a Jesús ahora. Jesús. ¿Qué tal, Miguel? Buenas a todos. Te ha costado despertar esta vez, Jesús, te he pillado. ¿Qué va? Me he enterado absolutamente de todo. Sobre todo el omega 3 me he quedado, bueno, a cuadros. Es una pasada, es que cada vez se le encuentran más funciones al omega 3. Es una auténtica pasada. Y Jesús, que no es porque estemos en el R, que tenemos uno de los mejores omega 3 del mercado. Es una que decir con altavoz eso, porque es así. El omega 3, la calidad del omega 3 y sobre todo el respeto del medio ambiente con ese omega 3 que, como es pesca silvestre, está en gran medida libre de metales pesados. Te dejo con la oferta, Jesús. Por supuesto, pues mirad, aquí tenéis 5 de los 6 productos a los que se ha referido Miguel en este webinario, que estamos con el 15%, incluso alguno un poquito más, ¿vale? Es una oferta que saldrá desde las 9. Vosotros vais a ser los primeros en saberlo, porque luego están abiertas más socios, pero ellos se enterarán a las 12, a menos que, claro, pues se lo digáis vosotros antes, pero ya tenéis la exclusiva, el spoiler,
de que a partir de las 9 tenéis estos productos con este descuento. Está también el otro producto del que ha hablado Miguel, muy interesante también, sobre todo. El Tefiguatib. El Tefiguatib ahora mismo estamos sin stock, pero tengo información de que va a llegar muy pronto, ¿vale? Entonces, paciencia con ello, no hemos podido meterlo en la promoción, pero que llegará pronto. En cuanto sepamos que nos llegan los camiones con ese producto que es de los más demandados, el Herbal Fasting, me refiero, Miguel, ¿eh? El Herbal Fasting. Sí, sí. Es que ya cuanto... se me ha metido el Figuatib, pero tela. No te preocupes. El Herbal Fasting, ¿vale? Que en cuanto ya lo tengamos de vuelta aquí en España, os avisaremos. Y al margen de ese, estos 5 estupendos productos que ha comentado Miguel Ordinario, los tenemos en 25 minutitos, que son el mismo tiempo que tenemos para aprovechar para hacer preguntas. Y hoy tenemos un montón. Hoy tenemos, qué bien. Por ahora aparecen 11. En la sección de preguntas y respuestas, os agradezco a todos los que estáis por aquí por Zoom que las escribáis desde ahí, porque ahí aparecen ordenadas y encima las voy a ir diciendo según las han ido escribiendo, por si da el tiempo y se queda alguna en el tintero, que sean que no sea el primero que ha preguntado, sino... Sí, me parece genial, sí. ¿Vale? Entonces, también deciros a los de Facebook, a nuestros amigos de Facebook, que no nos olvidamos de vosotros, que hemos recuperado también la señal ahí con vosotros y que desde ahí también podéis preguntar y, por supuesto, también me tendré luego un momento para ver las preguntas que hagan desde allí. Pero vamos a empezar con las de aquí, ¿vale? Y nos pregunta